Buenas noches, ¿cómo están? Abre tu Biblia en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Mientras buscas Juan capítulo 11, ¿te has preguntado alguna vez por qué se ponen las cosas más difíciles cuando mejor comienzo a estar espiritualmente? No, Benji, aunque esté mal espiritualmente, igual me va mal, ¿no? No, en serio. Quizá dices, realmente quiero caminar en la voluntad de Dios y me pasa esto. ¿Qué estoy haciendo mal, no? La respuesta es más que algo malo, es porque algo bueno está sucediendo. Mientras te acercas a Dios, mientras Dios está transformando tu vida y cosas adversas suceden, es porque algo bueno está sucediendo. ¿Será que comenzaste a servir al Señor? Entraste al instituto bíblico, te quieres comprometer con tu esposa y tus hijos a más tiempo, a más atención, le estás dedicando más tiempo a las cosas de Dios, estás cambiando tus prioridades al punto que hasta trabajo estás cambiando por pasar más tiempo con tus hijos. Pues, ¿qué crees? Si todo eso está sucediendo, ya se activaron las alarmas en el infierno, ya eres un target, ¿no? Ya de repente quieren, porque pues ya te tienen de enemigo. Ya no estás como los demás dormido. Ahora quieres darle gracias y honra a Dios todo el tiempo. Pero en palabras de Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, te lo sabes de memoria, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la manera en que vemos, por eso domingo, miércoles, el día que pongan, necesito regresar a la palabra de Dios, necesito estar conectado. Por eso inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que su palabra nos transforme, nos limpie, nos sane. Padre, nos acercamos a ti. Este miércoles es un estudio más en tu palabra, de tu palabra, y queremos observarla, meditar en ella, Señor. Queremos ser expuestos a la limpieza que tu palabra trae consigo. Quizá hay situaciones en nuestra vida que no podemos entender y son dolorosas. Relaciones y situaciones familiares que están fuera de nuestro control. Pero sabemos que mientras más nos acercamos a ti y escuchamos tu voz, tú estás con nosotros y nos muestras que nunca nos dejarás solos. Por eso háblanos esta noche, Señor, te lo pedimos en Jesús. Y la iglesia dice, amén. Juan capítulo 11. Y vamos a leer el milagro más grande que Jesús realizó, obviamente después de su propia resurrección. Pero esta es la séptima señal, si estás tomando notas, esta es la séptima señal que registra Juan. Y sin duda es una señal única. Vamos a ver que a 4 días de muerto, en estado de putrefacción ya inicial, Lázaro o Eleazar en griego, Jesús lo va a resucitar. Este capítulo 11 es tremendo. Ya había habido otros traídos de la muerte, pero no en 4 días. Y les voy a decir por qué fueron los 4 días. Y esto va a traer respuesta de sus amigos y de sus enemigos por igual. Por eso comencemos en el verso 1, en la palabra del Señor, Juan capítulo 11. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, ¿qué le dijeron? Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y aquí tenemos a Lázaro. Como les decía hace un momento, el nombre Lázaro es Eleazar. ¿Sabes qué significa Eleazar? Dios es mi ayuda. Qué interesante. Lázaro o Eleazar en griego, su nombre significa Dios es mi ayuda. Esto es muy interesante. Lázaro vive en Betania y cae enfermo, y no una enfermedad de una gripe, sino algo que lo va a llevar y lo llevó a la muerte.
Y Betania está cerca de Jerusalén, digamos unos 10 kilómetros más o menos, pero en estos tiempos 10 kilómetros para llegar ahí es prácticamente un día completo, estar cruzando toda esta tierra para llegar. Y le van a decir algo, le van a decir: Señor, el que amas está enfermo. Esta familia de Lázaro, María y de Marta era muy amada por Jesús, y aunque seas amado por Jesús, no estamos exentos ¿de qué? De sufrimiento. Realmente el amor al que ellos se refieren aquí, el que tú amas, en el original, el que tú fileas, amor filos, si recuerdas los tipos de amor que vemos en la Biblia, es este amor filos, este amor de amigos, de aliados, de mejores amigos. Este que tú amas, Señor, está enfermo. Por eso preguntaba al inicio de esta enseñanza que estás todo bien, estás buscando a Dios, hasta amigo de Dios ya eres, y de repente, pero si me estoy discipulando, y de repente, pero si ya empecé a dejar mi vida anterior, y de repente, otro dolor, como dice por ahí mi pastor. Ya estaba todo bien, ya había confesado mi pecado, ya estaba leyendo la Biblia, y viene problemas. Me comprometí con mis hijos a estar más tiempo con ellos y vienen problemas. Quiero ordenar mi vida y mi matrimonio y vienen problemas. Lo que quiero recordarte es que los amigos de Jesús también van a sufrir. Es una situación de que ser cristianos no nos exime de sufrir problemas o enfermedades. ¿Cuál es la diferencia? Que en los problemas y en las enfermedades hay un propósito. Hay un propósito que Dios tiene para nosotros. El capítulo 11 es un énfasis en la fe. ¿Y cuál es esta primera enseñanza de estos primeros versículos? El simple hecho de que Jesús conozca mi situación es suficiente. ¿Qué hicieron las hermanas de Lázaro? Únicamente le dijeron: ve y di al Señor, quiero que sepa mi dolor. Para mí es suficiente. No le dijeron: quiero que venga en este momento, lo traes, lo sana, o que desde donde esté, por favor, que ore por él para que lo sanes. Ve y entera a mi Señor que mi hermano se está muriendo. Y esta enseñanza del verso 3 es que las hermanas mandaron para decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Enviaron mensajeros, pero en tu caso y en el mío enviamos ¿qué? Oraciones. Señor, sé que lo sabes, pero te lo quiero compartir. Me duele esto, me hace falta esto, necesito esto, me causa conflicto esto. Sé que ya lo sabes, pero quiero traértelo ante tu presencia, que esto me duele, que esto me aflige, que esto te agradezco y que por esto te adoro. El hecho de traer a tu presencia mi necesidad es más que suficiente. De hecho, me hago la pregunta: ¿cómo es que puedo siquiera traer esto a tu presencia? Porque se nos hace tan fácil y tan automático venir a la presencia de Dios. No, pues sí, es en automático. ¿Cómo es posible siquiera que hoy, esta noche, mientras inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos, podemos decir: Señor, estoy en tu presencia, aquí está mi problema. Quiero traerlo a tu presencia en primer lugar. Por eso la manera en que vemos a Jesús será la manera en que nos acercamos a Jesús. Si lo vemos como poderoso Rey soberano, así nos vamos a acercar. Si lo vemos nada más como otra opción, así nos vamos a acercar. Sigamos con el verso 4 y 5. Oyéndolo Jesús, verso 4, dijo: esta enfermedad no es para muerte, que dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esta enfermedad. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entendamos esto. Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Y sabes algo? En el momento que Él está diciendo esto, ¿qué crees? Lázaro ya está muerto. En el momento que Jesús está dando esta declaración de que esta enfermedad no es para muerte, el mensajero no lo sabe. Jesús sí lo sabe. Lázaro ya
murió. Qué interesante, pues él pudo haber dicho cualquier otra cosa. Pero Jesús viene y da esta declaración. Probablemente los mensajeros llegaron de noche, es todo este día que te conté para llegar. Y quisieron, oye, acompáñame Jesús, pero bueno, mejor mañana temprano, no nos podemos ir de noche. Pero una vez más Jesús nos va a recordar el propósito del sufrimiento. ¿Recuerdas que apenas hace 2 miércoles vimos el propósito del sufrimiento? Bueno, lo volvemos aquí. El propósito del sufrimiento, como lo vimos con el joven ciego, nacido ciego de nacimiento, es que la gloria de Dios, Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mi hermano y mi hermana, esta noche te recuerdo que en Cristo, la razón de cualquier enfermedad, la razón de cualquier dolencia, siempre va a terminar en la gloria de Dios. Así es, Dios es muy claro. Una vez más, te recuerda que tu sufrimiento y tu enfermedad va a terminar en que veamos a Jesús y le glorifiquemos. ¿De qué otra manera ve un discípulo de Jesús? Porque toda dolencia termina en la gloria de Dios. Un discípulo de Jesús anhela ver a Jesús. Un discípulo de Jesús quiere estar con Jesús, y la realidad es que una enfermedad terminal, en el caso de Lázaro, es acercarte ¿a quién? A Dios. Ahí está. Es un paso más que nos prepara a estar con Él. Ahora, no dice que no lloraron, no dice, y en un momento lo vamos a leer, no dice que no va a doler o que incluso no dolió, pero sí dice el verso 5, vamos a Juan 11:5, lee conmigo, dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El recordatorio para ti y para mí esta noche es que en medio de tu enfermedad y que ya has traído tu petición al Señor, recuerdes que Jesús te ama. ¿Le puedes decir a tu hermano a tu lado, Jesús te ama? Y si vienes solo, así busca al de al lado, oye, perdón, vengo solo, pero Jesús te ama. Jesús te ama. Ese es el recordatorio. Hace rato vimos, ¿no?, que ellos dijeron, Jesús, este es Lázaro al que tú amas. Y te acuerdas que te dije que el original era fileos o filos. En el original, el 5, es ágape. Jesús no nada más es que le caigas bien. Jesús te ama con amor eterno. Tú puedes llegar y pensar, bueno, pues al menos como que le caigo bien a Jesús, ¿no? Pero Jesús dice, quiero recordarte que en medio de tu sufrimiento, yo te amo, te agapeo, un amor eterno, un amor perfecto, un amor divino. Eso es lo que quiere recordarte en medio del dolor e incluso de la muerte. Todo va a estar bien porque Jesús te ama. Eso tú puedes abrazarlo porque aquí está escrito. Y aunque solo pienses que no parece así por tu situación, Él es tu Señor, Él es tu Salvador y dio su vida por ti. Si Jesús no pudiera hacer nada acerca de la muerte, Pablo dice que seríamos dignos de conmiseración. Pobrecitos. Pues es otra religión más. Otra filosofía más. Pero Dios venció la muerte, Jesucristo venció la muerte. Y te recuerdo que si el énfasis de este capítulo es la fe, también lo es la gloria de Dios. Ahora, si tienes notas, vas a dividir en 3 los siguientes versículos. A partir de este momento, Jesús va a trabajar y va a fortalecer la fe de 3 grupos de personas. Pone en primer lugar los discípulos. Número 1, fortalecerá la fe de los discípulos. Los discípulos, aquellos a quienes Jesús dejaría la obra y el evangelismo a toda la tierra, quienes iban a morir por el mismo evangelio, ¿crees que su fe debería ser fortalecida? Ampliamente. Y esta obra, este milagro que vamos a leer en este momento, los va a preparar también. Vamos al verso 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo,
se quedó ¿cuántos días? 2 días más en el lugar donde estaba. Te tengo otra buena noticia, noche de buenas noticias, mis hermanos. Jesús oye tu oración. Jesús oye tu necesidad. A veces que ni la decimos sea por pena o porque pensamos que no nos va a escuchar, pero Dios oye tu oración. Ora constantemente, lo veíamos apenas este domingo. Toma en serio tu vida de oración porque Jesús oye tu necesidad. La pregunta sería, ¿Jesús tarda 2 días o espera 2 días? Jesús espera 2 días. Jesús estaba en Betábara. Betábara está a unos 10 kilómetros de Betania. Otra vez, está lejos, está a un día de camino. Y te voy a poner una especie de los días cómo pasaron. Día 1, ¿qué pasó? Los mensajeros o el mensajero llegó en un día a dar la noticia a Jesús. Ya pasó el primer día. No sabe que murió Lázaro en lo que él está haciendo el esfuerzo de ir con Jesús, pero ya llegó. ¿Cuántos días pasaron? 1. Día 2, ¿estás listo? Jesús no se regresa con el mensajero, pero le da buenas noticias en el verso 4 diciendo, esta enfermedad no es para muerte. No dijo que no moriría, pero dijo que este no sería el último resultado, la muerte. Día 2, el mensajero ¿qué hace? Se regresa. ¿Cuántos días pasaron? 2. Cuando llega el mensajero, ¿qué noticia recibe? Lázaro murió. ¿Cuántos días lleva de muerto? 2. 2 días de muerto. ¿Quiere decir que Jesús pudo haber orado desde ese lugar, como ya lo había hecho antes? ¿O se pudo haber regresado con el mensajero? Y hubiera llegado con Lázaro muerto de todos modos, pero día 3 dice aquí que se esperó. Entonces, día de relax y de oración, ¿no? Día 3. Día 4 comienza su regreso, probablemente le lleva todo el día y llega a Betania. ¿Cuántos días completos pasaron? 4. Así sabemos que cuando Jesús llega a Betania, Lázaro lleva 4 días de muerto. Y Jesús quiere darnos una enseñanza. Bien respondiste hace un momento, Jesús no tarda 2 días. Jesús espera 2 días porque quiere que creamos en su palabra. La razón de esperar en el Señor es que tu fe y la mía sean fortalecidas, que creamos en lo que Él dice. Él sabía exactamente lo que iba a hacer y de hecho esperó porque amaba a Lázaro. ¿Te acuerdas que lo dijo en el verso? Agapeaba, amaba con amor eterno a Lázaro y a sus hermanas. Y porque los amaba, quería que presenciaran también sus discípulos esto. Ahora, ¿te has preguntado por qué 4 días? Pues ya un día de muerto, pues ya es suficiente, ¿no? Ya estás muerto. 2, pues ¿qué te digo? 3, ya empezó el estado de putrefacción. 4, ya ni siquiera puedes estar cerca, el olor es fuerte. Bueno, en la tradición o superstición rabínica se entendía que hasta el 4.º día se podía considerar a alguien muerto. Hasta el 4.º día. Una especie de superstición, quizá una tradición, pero ya no había manera de regresar. Si en algún caso un día dices, bueno, pues es que ahí andaba como en coma, ¿no? Pero después de 4 días que tu corazón ya no latía, estabas oficialmente muerto. ¿Por qué quiere esto? Dios incluso arriba de esta superstición y de esta creencia, Dios espera en respondernos porque su tiempo es perfecto y nos va a desarmar para no tener ninguna excusa. Vas a estar completamente fuera de toda respuesta, de toda fuerza tuya. Voy a quitarte completamente todas tus oportunidades para que tú sepas que yo soy Dios y que te amo. ¿Interesante? Sumamente real. Bien pudo haberlo sanado a distancia, ya lo había hecho antes, ya lo dijimos, pero porque lo amaba. Y muchas veces tú piensas, bueno Dios, ¿por qué no me contestas ahorita? ¿No se supone que me amas?
Sí, exactamente. Y porque te amo, me voy a... Voy a orar, muchacho. Voy a orar por ti. No, pero eso me muestra que no me amas. No, de hecho, muestra que te amo y te voy a desarmar con amor. Podemos entender que nada va a suceder hasta que Dios lo permita. Ten certeza de eso. Todo el tiempo estamos así como, y me van a quitar el trabajo, me van a quitar esto, me van a quitar, y ya va a pasar esto, y ya va a venir, y viene y tal. Y muchas veces no pasa nada. Y estuvimos preocupados tanto tiempo. No recuerdo quién lo dijo, pero dice algo así. Si vas a orar, no te preocupes. Si te vas a preocupar, ¿para qué oras? ¿Sí le cachaste? Entonces, si oras, no te preocupes. Ocúpate en la oración. Todo esto es porque Dios un día nos va a llamar a casa y podemos ser libres de la angustia y del temor y podemos enfocarnos en los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Conocerle y darle a conocer la gloria de Dios. Vamos al verso 7. 11:7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Recuerdas que este primer grupo de quién quiere fortalecer la fe? De los discípulos. Vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. La fe de los discípulos va a tener que ser fortalecida y ahora parece que quiere llevar a sus discípulos a situaciones peligrosas. Porque Betania está a tiro de piedra. ¿De dónde crees? De Jerusalén. ¿Y en Jerusalén qué quieren hacerle? Prenderlo, matarle. Seguir a Jesús implica pasar por situaciones que pareciera que son peligrosas. Pero si Dios te dice, vamos, ve, te conviene. Te conviene seguir al Señor. Dios, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Ok, está bien, ¿no? Te sigo, a donde quiera que vayas, yo te sigo. Verso 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El día quiere decir que hay tiempo suficiente para que hagas lo que Dios te mandó a hacer. Y es un mensaje que se conecta exactamente con lo que vimos el domingo. Ya no hay tiempo que perder. Vamos a usar el tiempo sabiamente. Salmo, acompáñame, no pierdas de vista Juan 1, pero Salmo 90:12, creo que también te lo sabes de memoria. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cada uno de nuestros días, irrepetibles y únicos en la historia, necesitamos usarlos con sabiduría. Regresa Juan 11, ahora vamos al verso 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Jesús menciona que la muerte de Lázaro es ¿qué? Un sueño. De hecho, Jesús despertaría a Lázaro y eso nos provoca a tener fe y lo va a hacer para que los discípulos crean. De hecho, no es la única vez que habla del sueño. Lo dijo con la hija de Jairo en Mateo 9:24. Se menciona en Hechos con Esteban en Hechos 7:60. Pablo lo menciona en 1 Corintios 15:51, en 1 Tesalonicenses 4:13. Todo esto para tus notas, de que el sueño o la muerte para nosotros es un sueño. Qué importante saber que la muerte de nuestro cuerpo no es definitiva. Eso nos da esperanza porque lo que piensa la gente de este mundo es que lo peor que te puede pasar es que morir. Y para un cristiano lo mejor que te puede pasar es que morir. ¡Wow!
de repente ya así toda la gente de estos cristianos locos, ¿no? No es que tengamos un deseo de muerte en ese sentido o que queramos suicidarnos colectivamente. Pero si morimos, para nosotros es ganancia, porque sabemos que esto es un sueño. Por eso la muerte es realmente una puerta para llegar a Dios. En cuanto a los discípulos, Dios está preparando a cada uno para una gran misión, porque no va a ser fácil pasar por el sufrimiento. Y Dios va a tratar de manera individual con nosotros el sufrimiento. Vamos al verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él, ¿no? Bien poético. Jesús no dice me alegro de que estaba muerto, dice me alegro de que ustedes no estaban allí, porque ahora van a ver el poder de Dios. ¿Recuerdas este primer grupo? Es para los discípulos, y ellos van a ver y van a fortalecer su fe. Y Tomás, bueno, pues muestra un poquito que necesita que su fe sea fortalecida. De hecho, Tomás es quien luego demanda evidencia de la resurrección de Cristo, ¿no? Pero sin tratar mal a Tomás, históricamente aquí está siendo leal y está yendo hacia la dirección de Jerusalén para ir con Jesús en la dirección del peligro, ¿no? Segundo grupo, ya llegamos a la mitad. Jesús quiere fortalecer la fe de las hermanas, hablando específicamente de Marta y ¿de quién más? De María, ¿ok? Ahora, voy a leer desde toda la siguiente sección hasta el verso 27. Acompáñame por favor en tu Biblia o en las pantallas. Dice el verso 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Se ve que era una familia conocida. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué hizo? Salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Lee conmigo: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Breves aspectos por cuestión de tiempo. Vamos directamente al verso 20. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús por fin llega después de 4 largos días, y tú sabes que no es fácil pasar por el sufrimiento. Y nos ponemos serios, no es fácil. Llegar al punto de derramar lágrimas, de no saber qué va a pasar. Por eso en amor te pido que no critiques a alguien que en medio del dolor pasa por un periodo de confusión. Porque es muy fácil desde fuera de alguien que está sufriendo el dolor decir: no, hermano, tú puedes, no claudiques, mira, Dios te ama. Sí, está bien que lo animes, pero tú no estás pasando por ahí. Yo no estoy pasando por ahí. Y pasar por este trago amargo, Marta se confunde, pero al final cree. Eso es lo importante. Quizá de repente pareciera que le reclama al Señor, pero el verso 22 dice: sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y este es un claro ejemplo de que ella sabe quién es Jesús. No llegó en el momento que yo quería que llegara, pero llegó y está aquí conmigo. Y también es un claro ejemplo de que cuando oramos, no es que tú y yo merezcamos algo y de repente podemos sacar nuestra lista de todo lo que deseamos, sino que podemos pedir lo que Jesús pediría. Porque sabemos que lo que Jesús pide es lo que nosotros queremos pedir. Por eso oramos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. No es una
rima o una cantata al final. En el nombre de Jesús, amén, entonces se va a cumplir todo lo que yo diga. No, no es eso. Es en los méritos de Cristo. Es como si Jesús lo pidiera. Por eso cada vez que oremos, pensemos esto. Estamos orando y pidiendo al Padre en los méritos de Cristo. Verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí. No había una claridad en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección. Por eso ella, pues, no sabe exactamente cómo contestar, si sería corporal, si sería espiritual. Pero Jesús trae la inmortalidad a la luz. Aquí vemos que Jesús dice en sus propias palabras, tu hermano ¿qué? Resucitará. Es decir, hay resurrección ¿de qué? De muertos. Hay resurrección de muertos. Esta vida no es todo lo que hay. Hay vida en Jesús y hay resurrección en Jesús. En el capítulo 5 ya lo había hecho, pero ahora en el verso 25 trae un nuevo y poderosísimo yo soy. Y esta es una evidencia absoluta de la divinidad de Dios. ¿Qué ser humano se atreve a decir yo soy la resurrección y la vida? ¿Un mentiroso? ¿Un loco? ¿O Dios? Por eso es una respuesta a saber quién es Dios, que dijo que Él era y lo que tú y yo decidimos acerca de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús es claro y directo. Si hay resurrección es por mí, es más, yo soy la resurrección, dice Jesús. Si hay vida es por mí, yo soy la vida. Esto, mis hermanos, descarta cualquier otro tipo de pensamiento, filosofía, iluminado, profeta y anexas. Lo quita del mapa, porque Jesús resucitó. Todos los demás tendrán sus tumbas y ahí estarán siendo veneradas y recordadas. Pero solo Jesús se levantó de la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es una muestra clara y contundente que Él da esperanza en todos los tiempos y en todas las edades. Por eso observemos con atención. Este yo soy, ¿cuándo lo revela? ¿Cuando Marta está muy feliz? Marta está con el corazón ¿qué? Roto, destrozado. Su hermano acaba de morir. Es un momento de absoluto dolor. Es más, este gran yo soy se lo vuelve a revelar a una mujer. Y hay muchas implicaciones, no lo vamos a ver en este momento. Pero el punto es que Jesús va a revelar lo más importante de su persona en el sufrimiento. Ahí es donde tú vas a conocer, en tu dolor, en tu angustia, vas a conocer las verdades más grandes y profundas de Jesucristo. Por eso en el mayor sufrimiento que traigas hoy, Jesús se va a revelar a ti con poder. Jesús le dice, ¿crees esto? Ella dice, sí. Escucha o toma nota en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El código postal del Señor no solo es en las nubes, en el cielo. También es ahí, como alguna vez lo escuché del pastor Jaime Food, en el sofá, ahí contigo, llorando contigo, pero dándote esperanza. Ahí también Dios está. Y es en el sufrimiento que Dios lo permite. Él no lo crea, pero lo usa. No buscamos el sufrimiento, solito llega, ¿verdad? Solito llega. Ni siquiera somos unos masoquistas que andamos buscando lastimarnos. Simplemente llegó el sufrimiento. Y si viene es porque Dios lo permitió. Y si vino es porque Dios nos va a capacitar para sobrepasarlo. ¿Saben qué nos va a producir el dolor y el sufrimiento? Ser más humildes, ser más amorosos,
ser más completos, ser más sabios, ser más como Cristo. Vamos a otra porción grande hasta el verso 35. Ahora esta segunda sección de fortalecer la fe de las hermanas continúa. Verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Verso 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, lee conmigo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Observaciones breves y rápidas y concisas. Acompáñame al verso 28. Llamó María a su hermana diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Cada uno de nosotros, el maestro nos está llamando. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, contesta, no pierdas tiempo. Brinca al verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Por eso quería que leyeras conmigo. Adoremos a Dios en medio de las dificultades. De hecho, aún más en las dificultades, en todo momento, pero las dificultades y con todo el dolor, ven a los pies de Cristo. Es el mejor lugar en el que puedes estar. Y después está esta sección donde dice que al verla llorando y a los judíos también llorando, le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y esto también, el hecho de que Jesús haya llorado, es un registro de la deidad, pero también de la humanidad de Jesús. Jesús llora. Jesús se identifica con nuestro dolor. Jesús se identifica con el dolor de las personas porque ama a las personas. Y Jesús, cuando ve a María llorar y a los judíos, se conmueve y responde, actúa por ellas, y también Él llora. Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir y murió la muerte que merecíamos morir. ¿Alguien se ha preguntado por qué Jesús llora? Otros dicen que quizá estaba de alguna manera enojado de ver la devastación que trajo el pecado de la humanidad. ¿Cómo le explicas a un papá que perdió a su hijo? ¿Qué le dices? ¿Cómo explicas ese sufrimiento? El dolor existe. Y Jesús está en ese momento de lloro. Quiero que veas esa situación. Está llorando, las familias están llorando, su amigo, su tío, su sobrino, todos están completamente devastados. Y Jesús se conmueve. Pero así como existe el dolor, existe la esperanza. Y la esperanza viva en Jesucristo de que un día la muerte va a ser destruida. Esa es la esperanza que tenemos en Jesús. Vamos al siguiente brinco hasta el verso 40. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Sabes algo? Jesús puede hacer un milagro sin nuestra fe. Jesús pudiera hacer un milagro sin nuestra fe, pero aquí dice que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Te das cuenta de esa diferencia? O sea, Dios, creas o no, Él hace milagros. Pero cuando crees, ves la gloria de Dios. Él nos prueba, quizá nos promete y nos cumple, pero nos lleva al punto de creerle completamente. Y así llegamos a este último grupo de los cuales fortalecería su fe. Esta es la última sección.
del capítulo y va a mostrar su poder. Jesús ya había orado desde que recibió la noticia, sabía el plan de Dios, pero ahora la oración que vamos a leer era para los que estaban ahí o allí. Ya fortaleció la fe de los discípulos, ya fortaleció la fe de las hermanas, ahora va a fortalecer la fe de los judíos, de los espectadores. Vamos a leer hasta el 44. Rápidamente, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Órale, ¿no? Por si te habías quedado dormido, ya llegamos al milagro, ¿no? Hermano, si te habías perdido, mira, ya Lázaro se levantó y usted también, ¿no? Verso 44. Y el que había muerto salió, y el que estaba dormido se despertó, ¿no? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Este milagro es una ilustración perfecta de la salvación. Fíjate, ¿Lázaro estaba buscando a Jesús? No, estaba ¿qué? Muerto. Y ahora sí que muerto, 4 días, hasta apestaba, ¿no? ¿A quién se parece? Estábamos buscando a Jesús, pero como dice el pastor, no, joven. No estábamos buscando a Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque te hubieras bañado, estábamos apestando a pecado. Y Dios viene y nos saca y nos restaura y nos dice: ven fuera. Romanos 4:17 solo escucha: el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él nos desata, Él nos salva del pecado, Él nos llama y un día nos salvará de la presencia del pecado. Todo esto por su obra en la cruz. Por eso, más que una resurrección de Lázaro, fue una resucitación, porque el pobre Lázaro pues volvió a morir, ¿no? Entonces imagínate, él ya estaba acá disfrutando y de repente Lázaro va fuera y él: no, por favor, ya estoy bien, ¿no? Pero escuchó la voz del maestro. Pasa cuando seres amados mueren en Cristo. Muchas veces lloramos más por nosotros, de que no los vamos a tener, de que ellos están disfrutando la gloria de Dios. Lo que para nosotros hoy es fe, para ellos es vista. Ellos pueden disfrutar. Y esta oración de Jesús, este milagro, fue para que los demás creyeran. ¿Sabes algo? Porque es una muestra de la salvación. No se registran palabras de Lázaro en los evangelios, pero su vida, todos decían: ¿dónde está el muerto que resucitó, no? Quiero verlo. Ver a Lázaro era una evidencia que Jesús era Dios. Así tú y yo. Cuando la gente te ve allá afuera, dicen: ¿dónde está Lázaro, no? ¿Qué onda contigo? O sea, eres una muestra de que Dios transforma vidas. Eres una muestra de que Dios sí rescata matrimonios. Eres una muestra de que Dios sana las heridas. Ese es el ejemplo de nosotros en Lázaro. Una manera en que Lázaro es ejemplificado. Por eso, si Dios permite el sufrimiento, siempre, siempre, siempre veremos la gloria de Dios, si creemos. Última sección, vámonos de corrido hasta el final. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo, que dice: creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos, ahí están los chismosos, y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, o sea, en las elecciones casi le había tocado, ¿no? Dice, ya me perdí por mi chiste, vosotros no sabéis nada, ande cuenta, sí se parece de los de aquí, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí Dios siendo fiel más que a Caifás a la función del sumo sacerdote. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Para terminar, muchos creyeron, muchos prefirieron ser chismes o acusadores y fueron a acusar. Están los que creen, están los que persiguen. Como en todos los milagros de Jesús, la gente se dividía en su respuesta hacia Jesús. Unos le reconocerían y otros, por miedo a los hombres, por miedo a perder su posición o por miedo a perder su reputación de que ahora seguían a Jesús, preferían negar a Jesús. ¿Sabes? Estas personas, estos observadores, este tercer y último grupo, es gente que estuvo cerca de Jesús. Vieron las obras de Jesús, pero no hay evidencia de que haber estado cerca de Jesús y haber visto sus obras les trajera salvación. ¿Sí me cachas lo que estoy diciendo? Venir a la iglesia no te hace cristiano, así como entrar en un taller te hace carro. De la misma manera, podemos estar tan cerca, navegantes, leyendo la Biblia, pero si nosotros no depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo y somos transformados, puede que estemos en ese grupo y necesitamos que nuestra fe sea renovada, fortalecida o simplemente que nazca la fe. El tiempo de Jesús ya estaba muy cerca y la orden era que informaran, que le prendieran. Por eso los judíos decían, no, pues ya, este es nuestro plan maestro, lo vamos a aprender, pero la realidad es que Dios estaba llevando a cabo su plan perfecto por encima de lo que los judíos dijeran. Por eso este capítulo nos muestra claramente la deidad de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Pero también saben que muestran claramente la depravación del corazón humano. Vieron a Jesús resucitar a un muerto de 4 días y fueron a acusarlo. Fueron a acusar a Jesús. No creyeron la evidencia. ¿Recuerdas este hombre rico y el otro Lázaro, donde el hombre rico muere y en el lugar de los muertos está diciendo, no, que alguien regrese para que le diga a mis hermanos que aquí está horrible? Sí, Lázaro regresó y también lo querían matar. Jesús regresó, los discípulos lo vieron y los mataron. Quiere decir que el corazón humano es depravado, está enemistado con Dios. Por eso no te guíes en los milagros. Sí, los milagros muestran el poder de Dios, pero en sí mismos los milagros no comunican la gracia de Dios. Por eso el hombre, como en todo este drama humano, nosotros siempre damos lo peor. Pero Jesús, Dios Padre, dio a Jesús, que es lo mejor. Vamos a orar y vamos a adorar al Señor juntos. Cierra tu Biblia y vamos a darle gracias a Dios que pudimos completar todo este capítulo. Padre, te adoramos y adorarte es reconocer quién eres y lo que has hecho.
en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, Señor, a pesar de nuestras vidas. Por eso hoy queremos reconocer completamente tu señorío sobre nosotros. Creemos cada palabra de tu evangelio, Señor. Creemos en ti, queremos ver tu gloria. Glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo, Padre, en nuestras vidas, que sean un reflejo de tu misericordia, que sean un reflejo de tu amor en nosotros. Y que el tiempo que nosotros estemos aquí, nuestra fe sea fortalecida a tal punto que podamos ser utilizados para tu gloria e impactar la vida de todas las personas que nos rodean. Gracias por tu amor, Señor, y queremos adorarte esta noche en Cristo Jesús. Amén.